Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Viernes ya, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, 10 de junio y hace apenas unos días cumplió años una de las personas a las que más queremos en el equipo. A todos los queremos mucho, pero este señor todos los días nos hace el favor de darnos los números de rating del programa. Así que, Pepito Mercader, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. En verdad, gracias por formar parte de esta gran familia de Acércate a Rocío, que es Iman Producciones. Y bueno, está siempre al pendiente. Ahí está Pepito, miren nada más, un cerebrazo que tenemos aquí. No es por nada, no es por presumir, pero sí lo tenemos aquí dentro del equipo, como todos los que conforman cada uno de los espacios y de los eslabones de este gran proyecto que se llama Acércate a Rocío. A nombre de toda la producción, Pepito, mucha salud y muchos besos, por supuesto. Es el hombre cine, así es mejor conocido en la industria como el hombre cine, y lo tenemos nosotros, ¿por qué no? Bueno, vamos a comenzar este programa comentándoles acerca del caso que trae a Maribel a este foro. Ella nos escribe desesperada pidiendo nuestra ayuda porque dice que ha sufrido golpes, humillaciones y, bueno, muchas otras cosas por parte de uno de sus hijos, Javier, quien, por cierto, actualmente se encuentra en el reclusorio, detenido o por sexta vez ha sido procesado. Y esto, según ella, que todo es por culpa de las adicciones. Quiere mi ayuda, nuestra ayuda, para sacarlo de prisión y ponerlo en un centro de rehabilitación. Y bueno, vamos a entrar en materia hablándole cómo en algunos datos que tenemos, ciertos padres no aceptan precisamente los errores de sus hijos, ¿verdad? Y buscan siempre la manera de justificar ciertas acciones con tal de defenderlos. Pero le pregunto a usted, público, ¿es válido proteger a tus hijos aun cuando ellos mismos te han amenazado de muerte? El tema es fuerte. Mi hijo es mi peor enemigo, y ese tema puede ser el tema de muchas familias, de muchas madres o padres, quienes como Maribel aseguran que aunque está viviendo un infierno con su hijo Javier, quiere sacarlo de la cárcel. Tiene hasta miedo de quedarse dormida pensando que él puede acabar con su vida. Sin embargo, lo quiere fuera. ¿Conocemos historia? ¿GoPro? Resumiendo al resto del equipo, vámonos, Andrés Tobar. Mi hijo me ha dado muchos problemas. Se volvió adicto y no se deja ayudar. Él agrede a mi hermana Maribel porque le tiene mucho coraje. Yo he visto que mi sobrino le ha pegado a mi hermana. Las drogas lo vuelven muy violento, tanto que mis vecinos temen pasar por mi cuadra. Mi tía tiene que reconocer que mi primo Javier está muy mal. Bienvenida, mujer, ¿cómo estás? Pues mal. Sí, Mal. mal porque quieres sacar a tu hijo de prisión para que lo pongamos en un centro de rehabilitación, sí, a pesar de que sabes que es culpable de los delitos que comete. Sí, o sea, lo admites. Defiendes a tu hijo, quien bajo el efecto de las drogas se convierte en otra persona y se ha dedicado a delinquir. Lo reconoces como madre. Sí. ¿Y por qué entonces no quieres o no dejas que nuestras autoridades hagan su parte y realmente él cumpla un periodo de rehabilitación como tal, Yolanda? Quiero tratar de entenderte. Perdón, Maribel. Porque no me gusta que esté allá adentro. Yo creo que a nadie le gustaría que un familiar esté adentro, pero él ya ha regresado en 5 ocasiones. Esta es la 6ª que está ahí. Eso quiere decir que no ha aprendido de lo que ha hecho, ¿cierto? O sea, sus acciones son constantemente repetitivas. Él está muy seguido en la cárcel. ¿Y tú qué haces en esos periodos? Pues es que, no sé, lo que pasa es que él cuando anda muy drogado es una persona y cuando anda consciente es otra persona. Es la persona más buena gente del mundo. ¿Sabes que eso es normal en este tipo de personas? Sí. Que cuando están bajo la sustancia de algún
no sé, un efecto de alcohol, drogas, se convierten en otras personas, en unas personas que inclusive pueden llegar a matar y no se acuerdan de lo que hicieron, están totalmente fuera de sí. Entonces me lleva a preguntarte, Maribel, ¿por qué si sabes que tu hijo tiene una adicción y la ha tenido desde que tiene 12 años de edad, tiene ahora 30 y cuántos? 36. ¿Por qué nunca lo has atendido en un centro de rehabilitación como tal? Sí lo he metido, pero no han sido centros de rehabilitación, han sido anexos. O sea, sale peor. Sale peor. O sale huyendo. O tú lo sacas. No, se escapa. Se escapa. Se ha escapado. Ok, antes de continuar, quiero presentarte a dos especialistas que tenemos y que te están escuchando atentamente desde que te sentaste ahí. Paola Renero, tanatóloga, gracias por estar aquí, Paola. Gracias, Vaya que Natalia. nos Gracias. urgen tus consejos, tus observaciones y por supuesto tu ayuda en esta situación porque Maribel perdió a un hijo y ahorita vamos a conocer las causas, bajo qué circunstancias. Y David Ruiz, nuestro abogado, que como siempre pues está aquí apoyándonos, Encantado. ¿cierto? También vamos a escuchar atentamente lo que en boca de un abogado viene respecto a estos procesos en los que se ha encontrado tu hijo, que algo que no termino de entender, David, a ver, o sea, siempre procesado por el delito de robo, ¿no? ¿Por qué entra y sale? ¿Por qué entra y sale? O sea, es como intermitente, pero además, yo sé que la reincidencia de un delito es algo peor para las autoridades, ¿correcto? Totalmente. El ¿Por qué delito de sale? robo, como cualquier otro delito que está tipificado en nuestro Código Penal, tiene ciertas clasificaciones, ciertos requisitos, momentos increíblemente especiales que en el momento ya del proceso como tal pueden llevar a cabo que se logre una libertad. Puede ser no bajo fianza, pero quizás sí bajo caución. El robo no como tal por perdón, porque no lo amerita, pero sí quizás un buen comportamiento. Ok. Desafortunadamente, el tema de la reincidencia debe de ameritar un aumento en la pena privativa conforme vuelve a ocurrir el delito o la conducta como tal, la conducta delictiva. ¿Cierto? Pero me gustaría conocer, evidentemente, los detalles que han llevado, en este caso, a la autoridad competente a determinar una libertad. ¿Por qué? Sí. Porque no es, en principio no debería ser ni reincidente, porque se entiende que si obtuvo su libertad por alguna situación de buen comportamiento, por alguna labor social, por alguna situación interna que lo ha llevado a tener un beneficio como se maneja ahora en el nuevo sistema penal acusatorio, que es un criterio de oportunidad, entonces ¿por qué está reincidiendo? Significa que no hay una rehabilitación como tal, que es en principio la esencia y el motivo por el cual una persona es privada de su libertad, para readaptarla a la sociedad, que valore su libertad, que entienda el alcance de su voluntad al cometer un delito, o peor aún, el alcance de su voluntad al haber ingerido cualquier droga, psicotrópico o sustancia que afecte y altere su voluntad emocional. Porque, a ver, Paola, fíjate nada más cómo es el cerebro de loco, entre comillas, ¿no? Que no sabemos en peligro, pero ahí estamos. Sabes que si te asomas un poquito de más en un acantilado te puedes ir porque te puedes marear y te puede jalar, ¿no? La profundidad. Pero ahí estás y te atreves a asomarte. Maribel teme por su vida. Has tenido que dormir con un cuchillo cercano o abajo de la almohada, con un palo abajo de la almohada, por el miedo que tiene de que se levante a hacerle algo Javier, su hijo. Entonces, fíjate nada más qué controversial puede ser nuestro cerebro, ¿no? Lo amo, pero le tengo miedo, pero digo, no creo que quepa aquí la palabra odio, pero sí puede acabar con mi vida y es mi propio hijo. Claro, claro, ¿no? Y lo dices muy bien, ¿no? Yo aquí quisiera meter un elemento más. Ajá. El amor de madre, ¿no? Creemos que todo lo podemos cambiar con el amor. Y el verdadero amor es aceptar a ese hijo y que ese hijo, hasta que no decida o él mismo no pida ayuda, el amor de madre no llega hasta allá. Llega hasta donde nuestros brazos alcanzan y queremos cambiar su realidad y ponernos en peligro. Y yo creo que justamente, aunque es el cerebro, pero el amor de madre nos brinca a creer que podemos cambiar absolutamente cualquier realidad. Creo que ese es un juego pues
muy chueco, ¿no? Pero él es el que tendría que realmente decir, hasta aquí llegué, reconocer que esta enfermedad, que es una adicción, y no hablo de si es un buen hombre o un mal hombre, es tu hijo y no dudo que lo ames profundamente, pero el amor no puede con todo y hay una enfermedad detrás que te pone en riesgo y creo, como se lo preguntaste a ella, que una ayuda terapéutica, si tú no sanas esta realidad, va a ser difícil ayudarlo a él. No podemos ayudar a alguien sin nosotros estar bien y estar claros en lo que él necesita también. Así es. Ahora, Maribel, traes atrapados muchos temas, por eso yo sí quiero que, pues primero reconozcas que tú también necesitas ayuda y estés totalmente confiada de que la vas a recibir, las dos que quieres. No de la forma en la que quieres, pero sí necesitamos rescatarte y rescatar a tu hijo y el entorno rápido. Traes un tema de duelo no resuelto respecto a la trascendencia de tu hijo Jonathan, ¿cierto? Sí. ¿Se fue en 2015? 10 de mayo del 2015. Jonathan decide quitarse la vida después de que tuvieron un pleito, Javier y Jonathan, los dos adictos y de varios años de adicción. Jonathan apuñala a Javier, creyó que había terminado con su vida, sale corriendo. Algo creo que tuvo que ver tu presencia, porque le dijiste, espero que no hayas hecho nada malo, espero que no hayas logrado el cometido. Y acto seguido encuentran a Javier, a Jonathan, perdón, ahorcado. Ese tema tampoco lo has resuelto, mujer. No. ¿Te duele? ¿Te sientes culpable de esos hechos? ¿Cómo No, te yo sientes? Yo no me siento culpable. ¿Estás segura que no te sientes culpable? ¿No te sientes responsable de esa situación? No. Porque Javier, yo sé que te señala muchas veces. Pues él me dice que soy culpable, pero pues yo le digo que no, yo no. Yo no O sea, soy tú no culpable, te yo sientes me siento, responsable. No. Tú estuviste con Javier en el hospital cuando tu otro hijo se quita la vida, cuando Jonathan se quita la vida. ¿Estuviste con Javier? Sí, estuve ¿Y cómo con estaba Javier entonces? ¿Me lo compartes después de esta recomendación, por favor? ¿Sí? Te quiero pedir un favor. Cuando te sentaste como más erguida. Y cuando fuimos avanzando en la plática, como que te fuiste encorvando. Y yo no quiero que te sientas incómoda. Este foro es una clínica de emociones donde tenemos y queremos procesar toda la información que traes. Y el único fin que tenemos, Maribel, grábatelo de aquí, es que salgas mejor de aquí que como llegaste. Aquí se trata de darte todas las herramientas necesarias, emocionales, legales, en todo sentido que podamos nosotros, para que tu vida cobre un gran sentido. Y si es que lo tiene, porque lo debe de tener, todavía se potencializa mucho más. ¿Te parece? Sí, gracias. ¿Qué harías si uno de tus hijos te insulta y te golpea? Llamarle la atención, porque está mal hecho. Bueno, es que es una pregunta muy fuerte, ¿no? Que te golpee, yo creo que se vienen sentimientos, ¿no? Yo creo que primero habría que ver el motivo para poder corregir eso. Pues no lo sé, quizá buscarles ayuda psicológica porque eso no está bien. Mi hijo es mi peor enemigo. Esta es una frase que yo desde ahora, de verdad, deseo y decreto que no se vuelva a escuchar y mucho menos que la pueda repetir cualquier madre o padre. Nadie en el mundo. Debe ser terrible. Ahora, en el sondeo, estaba escuchando atentamente yo acerca de que, no, pues sí, no se valdría, pero habría que analizar el por qué. No, es que yo creo que no hay que analizar el por qué. La violencia no es aceptable. Entre nadie, entre ninguna persona, incluso que sea desconocida, la una con la otra. Mucho menos entre padres e hijos, ¿no, Maribel? Pues sí, pero bueno, la verdad es que yo sí quiero que me ayude a sacar a mi hijo. Tiene 23 días ahí y pues la verdad quiero que me ayude a sacarlo para poderlo meter en un centro de rehabilitación. Maribel. Para poder estar bien con él, en paz y tranquila. Maribel, cuenta conmigo, cuenta con nosotros
para que en cuanto él pueda salir de donde está, recluido ahora, pagando una condena por un delito que sí cometió, por supuesto vas a encontrar el lugar ideal y gratis para que él sea rehabilitado. Pero, ojo, yo no quiero ser responsable, ni lo voy a hacer, de que a ti te suceda algo. Yo no me puedo prestar a ponerte en riesgo a ti o a alguien de tu familia. Fíjate, donde vives, sé que viven 16 o 17 personas. 17. En un espacio, digo, relativamente pequeño. El hacinamiento, lo hemos visto en múltiples programas, no nos lleva a ningún buen camino, ¿correcto? Y además están discutiendo siempre por lo mismo, o sea, y le sucede cada cosa a esa familia que si cuento todas las historias, Dios mío, me daría como para un mes de programas. Entonces, yo no voy, créeme que no podría ni siquiera dormir en paz sabiendo que alguien está libre porque yo lo provoqué y que otra persona a su vez está en riesgo o pierde la vida porque yo me presté para una situación así. No, pero es que mi hijo no es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo, yo digo que tiene un problema. Sí. Ahora, ¿por qué tú? Por eso le estoy pidiendo la ayuda de que me ayude a meterlo en un centro de rehabilitación. Y cuentas con ella. Una vez que cumpla con un proceso que tiene que cumplir, porque las autoridades le han impuesto una pena, supongo. ¿Cierto? ¿Por qué lo privaron de su libertad la última ocasión? Porque no fue a firmar. ¿Por qué no fue a firmar? ¿Por desacato? No, es que no estaba aquí, se dio fuera a trabajar. Ajá, pero, o sea, desacató a la autoridad, así se le llama, ¿no? Sí, David, precisamente ¿desacató? una de las medidas cautelares, luego de que una persona obtiene su libertad por caución o por fianza, es precisamente esta condición. Tiene que estar acudiendo al juzgado en donde se llevó a cabo su proceso para poder presenciar, firmar de su puño y letra que no es el hecho de que firme su puño y letra y la condición, es el hecho de que no se sustraiga de cualquier acción legal o que en su momento o en su caso lleva a cabo algún riesgo en la sociedad, evidentemente tomando en cuenta que fue a trabajar alguna otra entidad federativa o lejos de un perímetro que le hayan determinado, pues evidentemente la autoridad competente determina que existe un riesgo. Desafortunadamente, déjeme decirle, señora Maribel, sin temor a equivocarme, si había encontrado un trabajo y había encontrado una actividad que evidentemente podría haberle ayudado para poder continuar y salir adelante en su vida, ¿por qué reincide? Ese es un detalle, un fenómeno particularmente especial. No, es que aparentemente lo que nos está diciendo Maribel, o doña Maribel, es que no volvió a robar como tal, sino que al no ir a firmar, no se presentó porque tenía un trabajo fuera. Claro. No se presentó, entonces la autoridad llegaron a la casa y le dijeron, ¿sabe qué? Estás el señor fulano y tal, no se ha presentado a firmar, ¿dónde está? Exactamente. Y bye. Es parte de lo mismo y es un poco lo que iba. Finalmente es este fenómeno en donde la autoridad no está, esta persona no está entendiendo, Javier, que la autoridad le está haciendo un ordenamiento judicial. No le está preguntando si quiere o no. Al final del día, haya ido a trabajar, haya estado en su casa. Está desacatando. Claro, tenía que haber cumplido una orden que pues, era simplemente ir al juzgado, porque si no el juzgado va a entender que posiblemente pueda cometer un delito en otro lado. Sí, que está transgrediendo, ¿no? Exacto. Y que transgredió de alguna manera. Ahora, ¿qué tan posible es, como abogado te pregunto, que ayudemos a Javier a reducir su condena, pero ojo, no precisamente para que regrese a su casa, sino para que de ahí de la penitenciaría fuera trasladado pues a Ojo de Agua, en este caso, que es el centro que nosotros tenemos, la clínica de rehabilitaciones? Como tal que sea enviado a esta clínica de rehabilitación por el problema que tiene, es muy complicado, toda vez que son completamente... Sí, organismos totalmente diferentes. Y bueno, evidentemente... ¿Pero ayudarlo a salir? Posiblemente ayudarlo a salir antes y que exista una reducción en la pena. Ajá. Es posible. Okay. Hay un riesgo de un 75 contra un 25% o una probabilidad. Claro, tenemos todo en contra. Sí. Sin embargo, el intentarlo no cuesta nada. Afortunadamente existen hoy con el nuevo sistema penal acusatorio elementos que podrían ayudar y apoyar, como este precisamente, que se puede exponer ante el juzgado para poder decirle al juez, estamos buscando rehabilitarlo por un problema de drogadicción, por un problema de adicción a tal sustancia. Puede ser intentado, reitero, sin embargo es muy complicado. Pero podemos intentar. Y lo principal, que es donde quiero concluir,
es hablar con él, es tener un acercamiento con él como abogado y decirle cuáles son los alcances de la pena que está teniendo, de la conducta que ha llevado a cabo y evidentemente no convencerlo, pero sí hacerle ver y que se dé cuenta que necesitamos que él quiera. Porque al final del día, si nosotros logramos que se reduzca la pena para que él tenga un buen comportamiento en el centro de readaptación social y podamos lograr su libertad, condicional o no, al final del día, si reincide, pues naturalmente el único afectado va a ser él. Y también depende mucho de él que salga. Ahora, pregunté yo el tema del hospital. Cuando, fíjate nada más, Paola, o sea, no nada más estar procesando todo lo que ocurre, la violencia que ocurre en la vida de Maribel. Un hijo apuñalado en el hospital. El otro desaparecido, porque hasta entonces, en esos momentos, pues simplemente salió corriendo y no se sabía. Después se entera que Jonathan se quitó la vida, ¿cierto? ¿Cómo es que, o sea, qué pasaba por tu cabeza en este momento? ¿Cómo lo procesabas? Yo fui a, ¿cómo se llama? Estaba yo preocupada de que no aparecía Jonathan. Después de que pasó ese percance entre los dos, Jonathan salió corriendo. Y mi hijo Javier estaba, pues se lo llevaron de emergencia a otra hermana, se lo llevaron al hospital. ¿Por las puñaladas? Por las puñaladas, estaba desangrando mucho porque fueron heridas graves. Mi hijo estaba entubado y me dijeron que a lo mejor no pasaba la noche. Una de las heridas estaba muy cerca del corazón. Sí. Y me dijeron que a lo mejor no pasaba la noche y a las 3 de la mañana entro yo a verlo y lo vi muy grave. El otro día salgo, llegando de ella, fui al hospital, fui a buscar a mi hijo al otro y no lo encontré, a las 4 de la mañana. Lo anduvimos buscando y no lo encontramos. Al otro día, lo anduvimos buscando hasta como a las 11 de la mañana y no lo encontramos. Y ya les dije yo que por favor me ayudaran a buscarlo. Yo me fui al hospital a ver al otro. En cuanto yo estaba en el hospital, recibimos la noticia de que mi hijo se había ahorcado. Y pues ya me olvidé del otro, del que estaba en el hospital, y me fui a ver al otro. ¿Cómo se entera Javier que su hermano se quitó la vida? Él se enteró que estaba en el hospital, todavía 2 días se quedó. Hasta el segundo día se enteró de que, porque fueron por él al hospital. Le dije a su tío que se iba, por favor, y lo preparaba, ¿no? Que le dijera que Javier, que Jonathan se había quitado la vida. Pero no le dice nada y llega mi hijo y ve las coronas, pues reaccionó mal. Y me llegó ahí, me insultó a mí, me dijo, tú tienes la culpa. ¿Por qué no lo buscaste? Por eso te preguntaba yo si tú te sentías culpable, porque fíjate nada más, o sea, Javier no logra comprender exactamente el alcance de todo lo que sucedió, no ese día, sino, o sea, por muchísimos años, porque los dos eran adictos, los dos se la pasaban discutiendo en riñas, mentándose la mamá, etcétera, o sea, ni siquiera estaban en sus cabales, que al otro día como si nada se saludaban, entonces volvían a estar bajo las influencias de las drogas y otra vez se volvían a agredir, y así era su día a día. Entonces, ¿cómo es que de pronto Javier no logra entender, Paola, que su mamá pues estaba con él en el hospital? O sea, ¿en qué momento vas a salir a correr a buscar al otro hijo si uno de ellos está más vulnerable que el otro? Al menos es lo que pasa por la mente de una madre, ¿cierto? Fíjate nada más. Y, o sea, él no logra comprender todo eso. Y hasta la fecha sigue recordando ese momento de manera muy fresca, al grado de que le ha dicho en innumerables ocasiones, y desmiénteme si no, Maribel, por eso es que yo digo, eso tiene que tratarse con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con demasiado tiento, porque la amenaza constantemente, al grado que tiene que dormir con un cuchillo abajo de la almohada o con un palo cerca, porque le dice, mientras tú te duermes, yo voy a terminar contigo. O sea, es un amor, odio, miedo muy extraño, ¿no? Hay, Rocío, por supuesto, un duelo traumático, ¿no?
ante una pérdida hay un duelo, pero adicional a todo lo que comentamos y reconocemos, pues hay traumas, hay una tragedia detrás. En el duelo buscar culpables es lo más accesible. El camino más fácil, El camino más fácil. Necesito saber quién tuvo la culpa porque este enojo yo lo tengo que sacar. Y desafortunadamente, tras un suicidio que no hay culpables, ¿no? Pareciera que sí, pero no los hay. Es la persona que toma una decisión desde un lugar distinto a cualquiera de nosotros. Pues obviamente impacta en la vida de todos. Claro. Y quisiéramos entenderlo. Y el camino más fácil es quién tuvo la culpa. Claro. ¿No? Es un Encontrar a duelo alguien. que elaborar con muchísimo cuidado, con muchísimo seguimiento para Javier, para ti, Maribel, por supuesto. No debe de ser fácil, tu corazón debe de estar con muchas heridas y justamente para ayudar a tus hijos hay que sanarlo. Esa es mi recomendación, por supuesto. Y esa es parte del tratamiento de sanación que tú necesitas, Maribel, porque también anterior a la pérdida de Jonathan como tu hijo, tú tuviste otras 2 niñas, ¿no? Recién nacidas. Sí. No sé bajo qué circunstancias, si fue muerte de cuna o fue alguna enfermedad. Fue una enfermedad, la primera le dio bronconeumonía fulminante estaba muy frío el cuarto donde yo vivía y pues ella falleció así muy pronto. ¿A los cuántos meses? A los 6. Y la otra pues tuvo una hernia diafragmática, tiene una hernia diafragmática, la tuve internada también. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. ¿Y cuánto tiempo tenía la niña? 8, de 8 meses murió ella. Entonces has perdido 3 hijos. Y ninguna de tus 3 pérdidas ha sido acompañada por un tanatólogo. Como la señora es tanatóloga, es psicóloga y su especialidad es la tanatología. Después de Jonathan sí tuve una terapeuta, me dio 8 terapias. De tanatólogo. O sea, ¿era tanatóloga la terapeuta? Sí. Me dijo que sí. 8 terapias son suficientes para sanar. Paula, yo conozco casos que son años de terapia y hay personas que se les va la vida y no terminan de procesar y de entender una pérdida tan grande, ¿no? Por supuesto. Depende. El duelo es único y personal, que es como una característica importante. No podemos todos sentir lo mismo, no hay recetas. Efectivamente, para 3 pérdidas tan significativas, creo que pudo haber sido mucho más importante el acompañamiento. Hay grupos de apoyo, reconocer el dolor tan grande que puede dejar, las secuelas, por supuesto. Yo recomendaría así más por el impacto, por el tamaño de pérdidas, por supuesto. Claro. Pero Ahora, hay una persona que ha sido testigo de toda esta violencia y bueno, que vive de hecho en esa casa, una de las tantas que viven ahí, que son 17, es Yolanda, hermana de Maribel, quien, pues yo no sé qué tanto también te lleves con ella o no. Nos llevamos bien todas. ¿Sí? Producción, por favor, adelante. Yo he visto que mi sobrino le ha pegado a mi hermana. Es triste y es feo que él la golpee. Tiene que entender que a la primera que tiene que respetar es a su madre. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, bendito Dios. Que tú tienes miedo de tu sobrino. Pues, no tanto? pues sí, por mi hermana. Ajá. Porque como ella es la que tiene más acercamiento con él, Ajá. tiene más tiempo con él, por ella. A la hora de que nos vamos a dormir, sí, un poco más de miedo y de preocupación. Por las amenazas. Por lo que ella baja, porque tenemos a nuestra mamita todavía, bendito Dios. Sí, qué bueno. Entonces ella baja y nos, angustiada, llorando, nos cuenta que su hijo ya anda mal, lo vemos cuando está mal. Él cuando está bien, en sus 5 sentidos, él es una persona muy linda, de verdad. Pero nada más está drogado y ya se perdió. ¿Tú has escuchado o has visto algún tipo de agresión en contra de tu hermana? Lamentablemente sí. Sí.
Sí. ¿Y qué has visto y qué has hecho cuando lo ves? Me he metido. Uy. Incluso una vez me metí. ¿Y te tocó? Y pues sí fui a dar por allá, pero pues, ¿Ha golpeado a Yolanda, Javier? a Maribel. Digo, a Maribel, perdón. Pues sí, se han agredido, ¿Se han? O sea, ¿los dos? Pues sí, porque hay momentos que ella ya no quiere el maltrato y no se deja. Entonces, pero a ver. Ay, hay una frase que hasta me cuesta trabajo hablarla porque no cabe en mi cabeza. Yo creo que para que exista un pleito se necesitan dos personas. Claro. Y cuando hay, como decimos por ahí en alguna frase, cuando existe un loco, pues que mejor que el otro esté más cuerdo o lo más cuerdo posible. Pero a ver, Maribel, ¿qué de cierto hay? Que de pronto tú has retado a Javier y le has dicho, pues a ver, ten un cuchillo, yo tomo otro y vamos a darnos de una vez. ¿Dejarías a tu hijo en la cárcel si fue acusado de robo y además es adicto a las drogas? Sí, claro, porque pues sería un bien para él, para no estar perjudicando a la demás gente. Claro, porque es un peligro para la sociedad. Pues es muy difícil la pregunta, pero creo que no. Porque yo creo que todavía habría alguna solución y buscaría ayuda. El sondeo, creo que el último señor no entendió, la verdad creo yo que no entendió bien la pregunta, porque pues tu hijo ya está en prisiones. ¿Dejarías a tu hijo en prisión si sabes que cometió un delito? Pues claro que sí, o sea, eso es demostrar realmente el amor. ¿Para qué sale? ¿Para volver a delinquir? O sea, una persona que es puesta en una penitenciaría es una persona que necesita una corrección en su comportamiento, ¿cierto? Pues es que yo lo veo así, de esa manera, Rocío. ¿Tú sí lo ves así? No, yo lo veo de la manera que él necesita psicología. Él necesita mucha ayuda. Necesita un apoyo Rocío. psicológico. Yo lo veo de Estoy esa totalmente manera. de acuerdo contigo. Y obviamente se lo estamos ofreciendo. Estamos dispuestos a dárselo, no solamente psicológico, sino también llevarlo a una clínica donde reciba todo este apoyo integral, ¿cierto? No es solamente un psicólogo. Un psicólogo no te va a resolver nada más ese tipo de situaciones. Es un grupo de especialistas. Es un grupo, una terapia integral como tal, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo andas retando a tu hijo, Maribel? O sea, ¿le das un cuchillo y tú otro? Sí, o sea, no van a jugar espaditas, ni mucho ni así, ¿me entiendes? Lo que pasa es que me harta de repente me harta. ¿Y si te toma la palabra en algún momento? No creo. Bueno, yo pienso que no. ¿Tú crees que no? ¿Para qué te la juegas? Es muy agresivo y lo que sea, Rocío, pero la verdad, yo quiero que esté conmigo. Yo lo extraño mucho. A cualquier precio. Sí. O sea, te voy a hacer una pregunta bien fuerte, pero es la que cabe aquí. Supongamos que sale libre. ¿Te gustaría, Maribel, que la próxima vez que tu hijo entre sea por homicidio a su madre? No. No, porque no lo haría. Yo siento que no lo haría, ¿eh? Jamás lo haría. No lo haría. ¿Y por qué te No llegaría a previenes? eso, o sea. ¿Por qué te previenes? Mira, yo no sé cómo estés de salud. Sé que la mamá de ustedes está muy mal, ¿correcto? Que sufre de parálisis facial. ¿Facial o corporal? Sí, corporal. Es la mitad del cuerpo que está paralizada. Ok. Sé que otra hermana de ustedes también fue amputada de una pierna. Fíjense nada más, o sea, qué historias. Por una uña enterrada, mal cuidada, se le gangrenó la pierna y terminaron amputándole una de las piernas, la hermana Lourdes de ustedes. Y ella anda en muy malos pasos, también es adicta y bueno, de lo que vive es salir en su silla de ruedas a recaudar dinero para poder comprar sus drogas. O sea, todo eso, todo ese entorno en el que ustedes viven no es precisamente el más saludable, el idóneo para ustedes, mucho menos para la mamá, ¿no? ¿Cierto?
¿Sí se han puesto a analizar todo esto? Pero Rocío, yo lo veo con mi hermana y con mi sobrino, que yo creo que mi sobrino no es capaz de como tú lo anunciaste hace un momento, que la pueda asesinar. Yo no creo eso. Estábamos viendo imágenes de la hermana, tanto de Maribel como de Yolanda. Sí. Yo creo, Rocío, que él con ella lo hace porque como que ella de repente se dobla, como que le da miedo de repente. ¿De repente le da miedo? Y él como que abusa con ella. A ver. Entonces yo pienso que a lo mejor él lo hace Ajá. de esa manera como que ¿Para amenazarla o amedrentarla, dices tú? Sí. ¿Cómo andas de salud? Bien. ¿Sí? ¿Te Gracias, checas? Sí, yo, ¿O crees yo soy, que estás bien? Pues creo que estoy bien, pero o sea, luego me da nervioso. Nada más padezco de ¿Ansiedad? De la presión. Pues ¿quién no Se va a me padecer sube la- depresión? O sea, Paola, es lo mínimo. Yo creo que si realmente se examina, se hace, o sea, un chequeo general, análisis como tal, o sea, le va a salir hasta la glucosa medio extraña. ¿Cómo puedes vivir bajo este tipo de presión? O sea, no es vida. Angustiada, amedrentada, con palpitaciones, ansiedad, supongo. Imagínate que llega tu hijo y tú tienes que ir corriendo con la mamá que además está paralizada del cuerpo, ¿no? La mitad de su cuerpo no está funcionando adecuadamente. Es una persona ya de edad avanzada, ¿80 y qué tiene? 84 años. 84. Estar presenciando todo eso, ver que otra de sus hijas también está postrada en una silla de ruedas, que consume sustancias tóxicas. Pues mi mami, Rocío, mi mami muchas cosas no sabe. Mi mami muchas cosas no se le dice. Por lo mismo, para que mi madre esté tranquila y esté con nosotras bien. Ajá. O sea, pero nosotras tratamos de platicar con ella, de hacerla salir de donde se encuentra. Yolanda, ¿tienes hijos? Sí, tengo ¿Cuántos? Tres. Te pregunto, como a toda madre, Sí. ¿hace falta que tus hijos te digan lo que les está pasando para que tú como madre de pronto no digas, traes algo, tienes algo? Yo los conozco, Rocío. Igual su mamá. Y yo me doy cuenta también cuando mi hijo o mi hija les pasa algo. A ver, cuéntenme. Igual la mamá de ustedes, Paola. Aquí el punto es, y lo que yo quisiera, y quiero que entiendan, Corazonada, ¿no? es, no la corazonada. El entorno en general, bajo el cual viven todos, no es el más adecuado, ni sano. No, definitivamente es cambiar de un lugar bastante malo a otro que no está condicionado para sanar a nadie, ¿no? Yo entiendo el dolor y lo entiendo, más que también sé que cada una lo ve desde un lugar distinto y que está viviendo un duelo distinto, tú por tu sobrino, por tu hermana, lo mismo por tu hijo, y cada una lo vive desde un lugar distinto. Pero pensar que en ese lugar pueda sanar o pueda estar mejor o sacarlo para que solito o su hermana se recupere de una adicción es como generar pues mayor enfermedad en todos, ¿no? Porque el miedo, el enojo, la tristeza, tu mami, por supuesto, también se da cuenta, como dice Rocío, claro que una mamá sabe cuando algo pasa sí o sí. Claro. ¿no? Y la hipertensión es muy característica en un duelo o varios no elaborados. Dicen por ahí que corazón que no llora, otro órgano lo hace. Hay que estar muy atentos en cuidarnos la salud para poder apoyar a los que están. Y fíjate que sí, eso que estás diciendo, y mira que yo sí me doy espacios para llorar, para gritar, para lo que sea. Tengo grandes amigas, hermosos seres humanos que se acercan a mí y que yo sí he procesado muy bien toda esa parte. Sin embargo, el ritmo de las palpitaciones de mi corazón, claro que ha cambiado. Y claro que de pronto tengo taquicardias. Y claro que las asocio, yo ya sé perfectamente con qué están asociadas, pero también sé perfectamente, mi querida Maribel, que las tengo que procesar, que las tengo que trabajar y que tengo que amarme mucho. Amarme primero que a nadie
a mí misma. ¿Has pensado en eso? No. Siempre al final. ¿Sí? Es que, no sé, yo... Te desespero. Para mí. ¿Te desespero? Dímelo. ¿Sí? ¿Tú crees que No, yo es no que- te entiendo? Lo que pasa es que yo sé que usted y todos tienen razón, ¿no? Tienen razón de todo lo que me dicen. No, pues no siempre. Pero de lo único No que no siempre. tienen razón es de que es mi hijo. Y yo se los he dicho a todos. No te pegues aquí en el micro. Maribel, Es mi hijo y... ¿tú crees que yo no te entiendo que es tu hijo? Mira, tan te entiendo que es tu hijo, que yo no quiero que la mamá se quede sin el hijo, ni el hijo se quede sin la mamá. Porque te pregunté algo y tú no me contestaste. Tu hijo puede terminar con tu vida. Y no porque sea un mal hijo. Sin las sustancias es una buena persona. Tú lo dijiste. Lo dijo tu hermana Yolanda, ¿ok? Lo ha dicho sus mismos hermanos. Las sustancias lo convierten en otra persona. Hace cuenta que sale un monstruo ahí. Ese monstruo es el que nosotros tenemos que saber lidiar, que saber manejar de forma inteligente. ¿Qué lograríamos si lo sacamos de donde está? Y simplemente lo vamos a intentar, como te lo dijo David, y créeme que lo vamos a hacer. No depende de nosotros, depende de su buen comportamiento. Confiamos en que se porte bien, porque si está saliendo a cada rato y entrando y saliendo, quiere decir que ese demonio no es tan demonio dentro de prisión y como que si hay un angelito que se asoma más que el demonio que se convierta cuando está afuera, ¿correcto? Vamos a intentarlo. No podemos poner la excusa de que sí, lo vamos a sacar porque va a ir a rehabilitación directo, porque son dos instancias totalmente diferentes. Lo vamos a intentar. Sin embargo, si lo logramos, yo sí te quiero pedir de favor. Y no de favor, quiero que sea un compromiso. ¿Realmente lo vas a dejar que se rehabilite? No vas a, como muchas madres que se van a los centros de rehabilitación, a sacarlo de ahí, a protegerlo de cosas que puede él decirte que están haciéndole que no son ciertas. No, sí, yo siempre lo he apoyado de esa manera. Lo he metido siempre en anexos, pero pues no lo han servido. Por eso, pero tú confías en que al que lo vamos a llevar es el correcto. Sí. Vas a respetar esa parte. Porque si tú respetas esa parte y nosotros hacemos nuestro trabajo, es un caso de éxito. Absoluto. Sí. Pero es un proceso, mujer. Y dependerá de Javier. Es literal, luchar contra un monstruo que ni tú, ni yo, bueno, ni el mismo Javier conoce. ¿Estamos de acuerdo? No te sientas frustrada. Estás en el lugar correcto y créemelo, de corazón te lo digo. Vamos a agotar todas las instancias para poder ayudarte. Pero está con mucha conciencia. No va a regresar a tu casa a comerse un consomé de pollo y a darte un abrazo cuando salga. Ni a convencerte de que no se va a ir. Sale para rehabilitarse en caso de que lo logremos. ¿Te parece? Sí. Y te tienes que comprometer tú. ¿Va? Sí. Porque esa es otra, ¿no? O sea, tendría que la madre en este caso autorizar, aunque el hijo es mayor de edad, que el hijo va a ser remitido a un lugar para poderlo ayudar. Totalmente. Este tipo de centros de rehabilitación, cuando existe una persona que naturalmente está atravesando por este tipo de enfermedades, la mayoría de las veces no cuenta con su voluntad o con la conciencia real, porque precisamente está atravesando por ese momento de ausencia, en donde su voluntad, su consentimiento pueden ser vulnerados al momento de ser ingresados a estos centros de readaptación o de rehabilitación. Sin embargo, tampoco se trata de eso, porque al final es una persona que también tiene derechos y naturalmente, aunque sea su madre, sean sus hermanos o sea incluso su hijo, no puede disponer de su voluntad para poder llevar a cabo una contratación como esta. Al final es un contrato lo que se está celebrando con estos centros de rehabilitación. Así es. Yo lo que recomendaría es que no sea ella, Maribel, quien otorgue el consentimiento respecto ¿Quién podría de hacerlo? un tercero. De preferencia, ¿Uno de los hermanos? Uno de los hermanos como segunda opción. Ajá. Pero podría ser un cuñado, Ajá. un primo, bueno, un vecino. Javier tiene un hermano que
no es hermano directo de sangre, de hecho iba a venir hoy, pero sí, Guillermo se llama, es fruto de otra relación tuya, ¿cierto? Pero sí es su hermano. Medio hermano, sí. Bueno, es que para mí no hay medios. No hay media madre, ni medio padre, ni medio hermano. Para mí hay padre completo y todos somos seres completos, ¿no? Pero, ¿pudiera ser él el que nos ayude? Sí, Guillermo. pudiera ser cualquier persona. Okay. A lo que me refiero es que de preferencia no sea alguien con quien tenga un parentesco consanguíneo. Okay. Porque al final, en el momento más crucial que pueda atravesar Javier dentro de este centro, pues evidentemente, como cualquier persona, le gana el sentimiento, tendemos a acceder y a aceptar, ok, vamos a sacarlo porque ya no la está pasando tan bien. No se trata de que la pase bien, se trata de que se rehabilite y es lo más importante. Al final del día, siendo parientes, familiares, o no por tener un parentesco consanguíneo, pero sí por afinidad, pues otorgamos ese beneficio de vamos a hacer lo que salga. Sí, corazón de galleta, ¿no? Exacto, entonces cuando hay un tercero que no tiene tanto ese compromiso emocional o sentimental, creo que es más difícil que pudiera caer en esa tentación de decir, ok, vamos a sacar a Javier o cualquier otra persona que pueda estar en una situación parecida. Perfecto. Pues público, llegó el momento de conocer a Cristina. Cristina es otra de las hermanas de Yolanda y de Maribel, pero ella sí está a favor de Javier. ¿A favor de qué? Se lo preguntamos directamente. Dice que es muy bueno. Pues nadie ha dicho que sea malo, ¿cierto? Simplemente que necesita ayuda. Adelante con Cristina. Mi sobrino está en la cárcel. Yo quiero ayudarlo a que salga porque él es muy buena persona cuando está sobrio. Él agrede a mi hermana Maribel porque le tiene mucho coraje, pero conmigo es muy bueno y yo siempre le voy a tender la mano. Estoy desesperada por esta situación porque toda la familia vivimos en la misma casa y el problema de uno es problema de todos. Gracias. Por favor. Bienvenida, Cristina. Sí, Rocío. ¿Por qué el caminado? ¿Qué le pasa? No es por chismosa, sino para saber si podemos ayudar. Tengo mal mi rodilla, ya tiene tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? Me caí, pero no he quedado bien. ¿Y ya la revisaron? Sí, he ido al doctor, me han curado inflamada. hueseros y todo, pero no. Y como tengo el azúcar la última vez, se me nubló la vista y me caí. ¿Tiene diabetes? Ajá. Sí. ¿Sí la podemos ayudar? Cuente con nosotros. Gracias. A ver, Cristina, que usted apoya a Javier. ¿Cómo lo apoya y por qué lo apoya? O sea, yo sé que usted sabe o cree, como lo cree Yolanda, como lo cree su propia mamá, que es una buena persona. Pero sigue siendo una buena persona bajo el efecto de alguna sustancia. ¿Usted lo ha visto cuando está drogado? Sí. Sí lo ha visto. ¿Y sigue siendo una buena persona para usted? ¿Se comporta bien? ¿Culparías a tus papás de la mala relación entre tus hermanos, además de sus problemas de adicción? No, porque ellos no tienen nada que ver, sino uno mismo es el que agarra las adicciones. No, porque las decisiones malas yo creo que es de cada quien. Hay personas que son muy humildes y son muy trabajadoras, muy responsables, y no por eso le vamos a echar la culpa a los padres. Eso es de cada uno, de cada persona. ¡Qué bonito sondeo! Mi hijo, mi peor enemigo. Ese es el tema, y lo repetido es que jamás quiero que se vuelva nadie a sentir tan vulnerable como se siente Maribel, o como se puede sentir cualquier madre o padre que se puede identificar con este tipo de situaciones y de casos. Qué bonito es reconocernos como seres individuales, ¿no? Principio de metafísica. La vida es individual, por lo tanto es responsabilidad de todos nosotros cómo nos comportamos, ¿no? Nada de que, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que, no, es que llega una edad en que ya tenemos que hacernos responsables de nosotros, ¿cierto? Y tomar decisiones correctas, como debe ser, ¿o no, Cristina? Sí. Ok, me quedé en que Javier es una buena persona. Nadie ha dicho que no, ¿eh? Ojo. Pero bueno. Cuando se droga se olvida del estómago y se olvida de todo. Nada más piensa en drogarse y pero cada cuándo lo hace. Dice Cristina que rara vez. Sí, Yolanda dice que rara vez. Sí, pero ¿qué rara vez? A lo mejor rara vez es una vez a la semana. No, tarda más. Tarda más tiempo en hacer las cosas. Que drogas. ¿O no se dan cuenta? Como unos 3 meses más o menos. ¿Cómo? Como unos 3 meses deja pasar. Ajá. Y es cuando él se droga y después otra vez vuelve a componerse bien y a estar bien en la casa. Pero ¿cuánto tiempo dura mal?
semana. Como una semana. Antes duraba O sea, hasta- una semana, Una semana dura cada más. 3 meses dura mal. Más o menos. Diario, casi. diario se pone mal, pero ¿Y antes... de dónde saca dinero para conseguir la droga? Lleva a mi hermana la de silla de ruedas a vender dulces para los dos. Anda con la tía Lourdes. Ajá, con mi hermana. O sea que los dos andan tratando de sacar dinero para poderse drogar. Por eso uno luego, la verdad, yo personalmente prefiero ayudar de otra manera y no precisamente con dinero. Los expertos público, quiero que sepa que recomiendan no dar dinero en efectivo. Justo por eso, para evitar que puedan comprar droga y y no precisamente vayan a comprarse un taco o lo que sea. Mejor invitarlos a que se sienten en una mesa a comer, ¿cierto? Y darles dinero para que vayan a comprar, vaya usted a saber qué cosa. Bueno, está lista Evelyn, que es la sobrina de Maribel, de Cristina y hija de... hija tuya, de Yolanda. Yolanda. Vamos a recibirla, por favor. A mí me da mucho miedo cómo mi primo maltrata a mi tía, porque yo lo he visto físicamente. Las drogas lo vuelven muy violento, tanto que mis vecinos temen pasar por mi cuadra. Es momento de que pague todo lo que ha hecho. No pasa nada. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, pues preocupada por mi tía. ¿Cuántos años tienes, Evelyn? 18. Te ve chiquitita. ¿Preocupada por? Por mi Javier. primo Javier. Preocupada. ¿Y por qué no mejor ocupada? Sí. ¿Cómo sí te me podemos ocupo. ocupar para él? ¿Para quién, perdón? ¿Para él? ¿Para Javier? ¿Cómo te ocuparías de tu primo? Pues... Preocuparse para mí no sirve de absolutamente nada. Es como que innecesario, pero ocuparse sí, porque cuando uno sabe de que alguien tiene un problema, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Ayudarlo. Eso es ocuparse, ¿no? Ayudar. ¿Cómo te has ocupado de tu primo? Mire, es que yo sinceramente, para evitarme de problemas, casi no estoy en mi casa. Casi siempre procuro estar en la casa de mis abuelitos, por el mismo de no estar en problemas, porque sí, la verdad, estar en la casa de mi mamá es un dilema, son muchos problemas. Entonces nosotros, bueno, mis hermanos y yo procuramos no estar ahí y casi siempre estar con mis abuelitos. Lupita, ¿de quién es hija? ¿Tuya también? No es mi ¿De quién es sobrina. hija? De mi hermana otra o la mami. otra. De mi Porque otra Lupita sé que se casó y que se fue de la casa. Sí. Y que precisamente una de las razones por las que se fue de la casa, que espero que no haya sido la misma razón por la que se fue de la casa, es que se casó. O sea, espero que se haya casado enamorada, es a lo que yo voy. Sí. Porque luego, cuando se tienen ese tipo de problemáticas en familia y que viven así en una situación de hacinamiento de tantas personas, buscan cualquier pretexto para salir de ahí y no es lo más indicado, Sí, ¿cierto, buscan Paola? salir totalmente. O sea, no deben de salir de un lado para meterse a otro peor. Rocío, No, ella totalmente. no ha vivido con nosotros. ¿Quién? Nuestra sobrina Lupita. Ajá. Ella vive en su casa. O sea, ¿nunca ha vivido con ustedes? No, es sobrina de nosotros, pero... Hija de mi hermana, la más ajá, chica. de mi hermana, la más chica. Pero vivía ahí. Pero ya tiene mucho. Cuando ¿Cuánto? estábamos niños, bueno, cuando estaba niño. pero, sí. o sea, le tocó vivir ahí y simplemente hizo su vida y se fue. Pero no salió huyendo. No. No. Ah, ok. No. Bueno, Evelyn, según tengo datos de que tú dices que a ti sí te consta que tu tío anda, tu primo, perdón, Javier anda en malos pasos. Sí. ¿A qué le llamas andar en malos pasos? O sea, independientemente de que ande con sustancias tóxicas encima o ¿qué hace en la colonia? Pues cuando las personas van pasando por mi calle, sí, la verdad, les pide dinero o hay veces en que los asalta. Por eso Los asalta. Ajá, por eso hay O personas... sea, si no le dan, los asalta. Ajá. ¿Y cómo los asalta? Pues... ¿Trae algún arma o no trae la verdad, yo eso armas? no lo puedo decir porque no lo he visto. Llegan a quejarse, sí, pero la verdad nosotras no lo hemos visto con qué arma los asalta. Ajá. Hay veces en que la gente cuando está mal ni siquiera quieren pasar por la calle o los vecinos tampoco lo quieren ver por el miedo de que les vaya a pedir dinero. O sea, cuando se él vaya a está molestar. mal, ¿tú Ajá. dices? Sí, porque cuando está bien es muy sociable, la verdad. Ajá. Pero cuando está mal sí, se desconoce. O sea, le tienen miedo. Sí. Nadie lo ha denunciado como tal. O sea, cuando ha ido a dar a prisión, y esto lo quiero
o sea, quiero los datos para entenderlo, David, porque si no, pues, ¿cómo vamos a ir al ruedo así nada? Ya llegué por Javier, ¿no? Sí, Javier, ¿qué ha hecho? O sea, ¿por qué ha caído aquí? ¿Por qué ha estado tantas veces, etcétera? ¿Alguien lo ha denunciado o no se ha delinquido enfrente de la policía? ¿Cómo se ha dado que él vaya a dar a prisión? No. Por equivocación. ¿Cómo por equivocación? Sí, Pues no, Rocío. que si es delincuente, no que si roba. Mira, Rocío, él una vez a él le empeñaron un celular. Primera vez. ¿Cómo que le empeñaron un Ajá, celular? la primera vez que cayó a prisión, a Sí. él le empeñaron un celular. ¿Le empeñaron? O sea, Ajá. así de, te doy ese celular Pero a no, cambio de... pero no fue el dueño, Ajá. sino fue otra persona. Le empeñó su celular a mi sobrino. ¿Alguien por que le dinero. gusta lo ajeno también? O sea, que lo robó. Yo creo que sí. Ajá. Entonces suena el celular y él lo contesta. Y le dice, es que ese es mi celular. Y le dice mi sobrino, es que a mí me lo trajeron, me lo empeñaron, pero sin problema. Pero es que quiero entender cómo se lo empeñaron. O sea, él prestó un dinero a cambio de ese Ajá, celular. ajá. ¿Y de dónde sacó el dinero? Pues él trabajaba. Cuando trabaja quitando puestos, les paga. O Ajá. sea, Entonces lo agarraron con un celular que no era Ajá. suyo y obviamente fue a dar a prisión porque es un delito. Le hablan por teléfono y él contesta el teléfono. Y le dicen, es que ese es mi celular. Y le dice mi sobrino, pues es que ese celular a mí me lo empeñaron, pero sin problema, dime dónde te veo, yo te lo regreso. Y le digo yo a mi sobrino, no lo regreses, este es un 4. No vayas. No vayas, este es un 4, hijo. Yo le dije. No, yo sí lo regresaría, pero No, es más, ya hasta pensé cómo regresarlo si es que no es mío. Yo así le dije. Lo mando hasta en Uber. Y va mi Con sobrino, quien sea. Rocío, va mi sobrino y con su esposa para acabarla de amolar y con su niñito, pues él sabía que se lo iba a entregar al dueño. ¿Él tiene esposa? Tenía. Pues yo sé que tiene 3 hijos. Tenía. 17, 9 y 6, ¿no? Ajá, tenía. Ok. Entonces va con la primera que tuvo. Ajá. Y lo va a entregar a la persona que supuestamente le habló que era el dueño. Ajá. Y le dice, aquí está tu celular, tú eres la persona del dueño del celular. Sí, pero él ya venía con la policía. policía. Y ahí lo detuvieron. Lo agarran y lo meten. Y yo le dije, ¿ya ves, papi? Por sabértela tanto, mira. No, lo ya que ves, papi, pasó. por andar recibiendo Ajá. empeños de que Y no él son por tuyos, ¿no? haberle creído a la persona, según el dueño, haber creído en él, yo le dije, yo que tú mejor lo tiro o lo aviento, no le entrego. Y mire lo que pasó. Pero es que tampoco es un buen consejo. Mejor Pues yo que tú para no mí presto. Lo tiro. O sea, ¿cómo crees que vas a prestar un dinero que además me está costando trabajo ganar si no sé de dónde viene ni siquiera ese aparato? Vaya usted a saber de quién es. Ahora, ¿por qué te consta que anda en malos pasos, Evelyn? ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. Se trata de ayudar a Javier, es como le comento. Sí. La gente se va a quejar a la casa porque ya los asaltó o por X cosa, por pleitos o así. Ajá. Y a mí por eso me consta. O sea, yo no lo he visto porque, pues es como le digo, nosotros como familia no tenemos miedo de pasar por la cuadra porque pues somos familia. Te reconoce. Pero ¿y si a la pasara demás- su mamá? No, pero es que ella es diferente, ¿me entiende? Porque Pero es si él coraje hacia bajo- su mamá. Pero ¿por qué siente coraje hacia su mamá, Evelyn? ¿Tú sabes? O sea, ¿relacionará quizá, y te lo pregunto, Paula, quiero pensar, a ver, cuando estoy bajo el influjo de la de las drogas, relaciono la muerte de mi hermano Jonathan con mi mamá, o sea, como que me vienen más frescos esos recuerdos y es entonces cuando yo comienzo a como que engendrarme en otra cosa, en otro personaje que yo no soy, en odio, en venganza, qué sé yo. Pues, ante la droga eso puede funcionar, por supuesto. Ok. Y a pesar de no estar drogados, un duelo o el enojo que no elaboramos, por supuesto, se lleva, ¿no? Ok. Se va encapsulando y si él no resolvió el enojo y si realmente cree que su mamá tuvo que ver algo en la muerte de su hermano y y además en otras cosas, y la relación ha sido siempre como, ¿no?, en este reto, que está cansado, que ha habido problemas, pues ese enojo, aunque no sea real, no sabe contra quién dirigirlo y efectivamente dicen Lo que por ahí. pasa es que él me tiene a mí coraje porque dice que yo siempre lo traté más mal a él que a sus hermanos.
y que yo siempre... ¿Y le de daba dónde más saca eso él? Porque así fue, yo siempre desde chiquito lo hice más hacia él. Como que él era más apegado con su padrastro, con el papá de Guillermo. Y al papá de Guillermo lo quiere más que a mí. ¿Cuántos Porque años al papá de tenía Guillermo- Javier cuando esto sucedió? 3. Cuando ya empezó A tener uso de razón, como decimos. Tenía 3 cuando yo conocí a su papá de Guillermo. Y Jonathan tenía 4, pero Jonathan siempre era más apegado conmigo y Javier con su padrastro. ¿Y tú por qué se supone o por qué sentías rechazo hacia Javier si al final del día pues, era de la misma pareja? Porque Javier que era Jonathan? muy imperativo, muy pegalón. Les pegaba a los otros y los otros eran como más tranquilos. Cuando tú lo reprendías de qué manera? ¿Agresiva? ¿Solamente con palabras o sí te le ibas No, sí me con pegaba. castigos Me físicos? Me pegaba yo. ¿En algún momento alguien lo valoró, lo diagnosticó? Porque la hiperactividad hoy por hoy está súper encausada ya, Sí, Paula. yo O sea, los hay llevé terapias con para una eso, los ¿no? llevé yo con una psicóloga y los dio, nada más les dio como 3 sesiones y les dijo que ya, que ellos estaban bien, que yo era la que estaba mal. Que yo me fuera yo me fui a ¿cómo se llama? A grupos, fui a Alcohólicos Anónimos a tomar terapias. Yo no tengo ningún vicio más que el de cigarro. Fui a terapias de ¿cómo se llama? De alcoholismo. Fui a vivir mi experiencia a un grupo también. Entonces la verdad. Vamos encontrando los orígenes de Él me muchos. abrazaba así y me hacía la barba y yo lo rechazaba. Entonces te sientes culpable y trae sentimiento ahí. Sentimientos de culpa, ¿no? Se le Sí, llama así. bien atorados. ¿Es válido defender a un delincuente porque es tu familiar? No. Porque a pesar de que sea nuestro familiar, pues se supone que está cometiendo actos ilícitos. No, no es válido, porque es delincuente y tiene que pagar su delito. Cualquier acto que esté mal lleva consecuencias. No, yo creo que no es válido, porque la justicia siempre será justicia y nunca defenderá a las cosas malas. Pues sí. En los sondeos les agradecemos muchísimo, público, que nos comparta sus opiniones, porque obviamente así nos podemos dar cuenta también de pues, cuál es su forma de pensar, su sentir y cómo es que de pronto muchas cosas que no logramos entender, pues detonan por otro lado, ¿no? Ahora sí que escuchándote, yo ya me di cuenta cómo es que de pronto Javier te asocia con rechazo, te asocia con cosas que obviamente trae grabadas desde niño y ahorita pues las está sacando, las está detonando. ¿Y por qué tú te aguantas tanto? ¿Y por qué también lo quieres rescatar de otra forma? No precisamente de la manera en como creo yo otras madres, no todas, no tristemente, pero sí algunas conscientes lo harían. Hemos tenido muchas madres aquí en el foro, Maribel, que, con todo el dolor de su corazón han dicho, ¿sabes qué? Acompaño a mi hijo. O sí firmo. Las hay que han dicho a la mera hora, ¿sabes qué? Que no. Pero hay bastantes, o sea, han ganado más, o la mayoría, o el porcentaje que tenemos es más de las madres que a pesar de los pesares hacen conciencia y saben que poniendo a sus hijos en un centro de rehabilitación, los libran de muchos peligros. Los sacan de alguna manera de un patrón conductual, Paula, que los puede llevar hasta perder la vida, ¿no? O a meter en broncas. Claro, es correcto, pero además hay 2 ingredientes bien importantes en Maribel. Y querida Maribel, quiero decirte que todo lo que hiciste lo hiciste lo mejor que pudiste. Y creo que esta culpa y este dolor de creer que lo rechazaste, tú no tenías la forma de controlarlo ni saberlo antes. Y esta parte nos pone en una negación de que él es bueno. O sea, claro que es bueno porque es tu hijo. Y todos los delincuentes son hijos de alguien, pero tienen que cubrir ciertas consecuencias y tienen que sanar en conjunto. Tú tu parte, él la suya, y es un proceso. Hay negación
creo, porque hay una culpa grande que no te deja ver cómo realmente poderlo apoyar desde el amor, desde integrarlo en una red de apoyo que escucho que está aquí, pero tal vez en una forma de red de apoyo. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hacemos juntos? ¿Qué necesitas para estar con él? Un poco lo que decías, Rocío, este acompañamiento para él, pero negarnos a la realidad, al enojo, al pasado, que hoy nada podemos rescatar de ahí. Solamente nos queda el aquí y ahora para poder ayudarnos. Y cuando aprendemos a trabajar en un equipo para en estos procesos tan dolorosos, podemos efectivamente cambiar vidas. De otra manera es mucho más complicado y lo hiciste lo mejor que pudiste. En ese momento eran tus herramientas. La culpa hoy hay que trabajarla, hay que revisarla, hay que soltarla y saber que hoy puedes cambiar el destino de tu hijo y el tuyo. Yo siento que no fui una buena madre, ¿no? Siento que no fui una buena madre, pero intenté hacerlo y ahorita estoy pagando las consecuencias. Pero igual, él no es nadie para juzgarme, ni nadie me va a juzgar, más que Dios. Entonces, pues yo por eso vine con este afán aquí con usted, para ver si me puede ayudar. Lo vamos a hacer. Porque a pesar de todo, pues yo también tengo culpa de no haber sido una buena madre, la madre que él merecía tener. Hasta eso lo tienes que trabajar, porque todas las mamás en algún momento de nuestra vida hemos creído que no hemos sido buenas madres, por a lo mejor, por tonterías, en verdad. Y la culpa, muchas veces, como madres, no nos deja avanzar y no estamos aquí para eso. Tenemos que hacer lo correcto en el momento en que se nos indica o en el momento en que tenemos que accionar. No te sientas culpable, Maribel. Hay que hacerse responsable y no ver hacia atrás. Lo pasado pisado, como dice Andrés Tobar. Esa frase le encanta a él y es cierta. Lo pasado pisado y lo presente de frente. Y futuro sin apuro. Así es. Pues vamos a hacer pasar a Lupita, por favor, público, que es sobrina de Maribel, prima de Evelyn, y hace apenas unos momentitos hablamos de ella. A ver. Mi tía tiene que reconocer que mi primo Javier está muy mal. Ha tapado a mi primo y creo que por eso también las cosas se han llegado a este límite. Pues de una u otra forma lo ha solapado. Si ella no abre los ojos, nadie va a poder ayudarle. Bueno, en total, la abuela de ustedes tuvo 9. Éramos 9, pero murieron 3 hombres. Y ahorita son 6 mujeres y un hombre. 5 mujeres y un hombre, son los que viven en esta casa. Ok, y ustedes son nietas de la señora. Ok. ¿Tú ya no vives ahí? Prácticamente yo no he vivido ahí. ¿No has vivido ahí? No. Entonces, ¿conoces o no conoces a Javier? Sí, sí lo conozco. ¿Y conoces la situación? ¿Y qué opinas acerca de él? Pues estoy angustiada, estoy preocupada también más que nada por mi tía. ¿Por Maribel? ¿O por qué tía? Sí, por mi tía Maribel. Ok. Porque creo que como familia nos tenemos que pues sí, nos tenemos que apoyar todos. Y creo que no. Y creo que no está siendo del todo así. ¿Cómo, según tú, tendrían que apoyarse? Pues yo estoy de acuerdo, tienen que hacer una red. Sí. Y vaya, con los que tienen familias así tan grandes, ¡qué maravilla! La red puede ser tejida, por metros, ¿cierto? Claro. ¿Cómo apoyarías o cómo sugieres tú, como prima de Javier y de Evelyn y sobrina de tus tías, las que están aquí presentes, que se tiene que dar esa ayuda y ese apoyo a Javier? Creo que el apoyo principalmente tiene que ser para mi tía, porque ella tiene que estar bien primordialmente para poder ayudar a él. Creo que después de eso estaría perfecto que ya ella le brindara su apoyo a él, porque creo que principalmente si ella está bien, va a estar bien él. Y ¿Tienes vamos a estar hijos? bien. Sí. ¿Cuántos? 1. ¿De qué edad? De 6 años. Si tu hijo, no va a suceder, pero si tu hijo llegara a hacer algo incorrecto en su vida, ¿tú como madre lo denunciarías? Creo que sí, pero creo que antes de eso tendría que, pues no sé, llevarlo por el buen camino antes que nada. Por eso te digo que no creo, o sea, no te lo deseo y sé que no va a suceder, pero sí estamos de acuerdo en que una madre tiene que enfrentar su realidad y si el hijo anda en malos pasos, pues oye, tomar acción. Sí, claro. Decidir, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que Maribel tendría que hacer correctamente con tu primo?
Nos está pidiendo ayuda para que sea rehabilitado y obviamente lo vamos a hacer. ¿Correcto? Sí, creo que lo mejor es que esté en un centro de rehabilitación y que mi tía igual pase por algunas terapias para que ella pues pueda ayudarlo. Bueno, pagar como tal no va a haber necesidad. Mientras ella acepte, nosotros le vamos a proporcionar las terapias y lo único que tiene que hacer es sí, de modo que la terapia las tomemos nosotros, tiene que invertir su tiempo, ¿no? Para que pueda ser ayudada. Sí, claro. Pero ella ha hecho, según tu conciencia o tu manera de pensar, correcto o incorrecto en, pues no tapar, pero sí como que pasar de lado un poquito, justificar las acciones de tu primo. Creo que sí. Creo que como mamá a veces solapas a tus hijos. Llega a ciertas ocasiones donde por pequeños detalles sí los llegas a solapar o tapar. Bueno, pequeños detalles, una alcahuetea, sí, pero pues, pequeño detalle no es robar. Pero creo que como mamá sabes qué tipo de hijos tienes. Siempre. Eso es una verdad absoluta. Yo creo que a una madre especialmente no se le puede ocultar qué hijo tiene. Perdón, ¿no? pero que interrumpa, pero la verdad, eso sí yo no lo solapo, ¿eh? ¿Qué? De que cuando él ha querido así, que les ha querido quitar sus teléfonos o cosas, yo lo he enfrentado, se las quito y se las he regresado a las personas, porque eso yo tampoco, porque yo nunca jamás en la vida he hecho eso. ¿A ti nunca te ha quitado nada? ¿Nunca te ha robado nada? Ni en la casa nunca ha robado, ni la más mínima, no, tampoco. Nunca. Pero todo está bajo llave también. No, yo por eso lo quiero mucho, no, tampoco. porque la verdad la casa se siempre porta la ha bien. respetado y en la calle cuando yo me he dado cuenta que le quita algo a algún fulano, yo se lo quito a como sea, lo que cueste y se lo entrego a la persona. Puede ser un problema de cleptomanía igual asociado con otro tipo de vicios ¿no? O sea, obviamente asocia, porque lo tiene que asociar. Si yo obtengo esto que no es mío y lo vendo, pues obviamente voy a tener el dinero necesario para cumplir mi cometido, que es la sustancia, la droga, ¿no? Pudiera ser. Sí, también se escucha esta parte de, no, en casa tiene periodos largos de bienestar, por decirlo, de estar bien, y de pronto como que brotan las emociones, se enoja, se acuerda y vuelve a caer como en este ciclo, ¿no? Y por eso creo que le cuesta trabajo a las tías y a la mamá de pronto ver esta circunstancia que puede ser un riesgo importante, ¿no? Como que a veces está bien, a veces toca a fondo y entonces se recupera y vuelve a estar bien. Y creo creo que las primas de pronto tienen otra visión, ¿no? Que no estamos logrando ver. Insisto, la negación en un proceso es muy importante para alguno de los lados, ¿no? Incluso para Javier, si él cree que no tiene una adicción. Así es. Ahora, ¿cuál de ellos es Javier? Ayúdenme con esas dos fotografías. ¿Quién es Jonathan y quién es Javier? De este lado es Javier Jonathan, y Jonathan que en paz es de acá. descanse, y Javier. Javier. Ok, Javier actualmente tiene 36. Sí. 36 años. David, ¿qué podemos hacer entonces por Javier después de cómo hemos desarrollado aquí? ¿Sí podremos intentar ayudarlo o bajar su pena? ¿Qué pasos tenemos que dar? Bueno, yo creo que lo primero es acercarnos con él, evidentemente previa autorización en el expediente y desde luego trámites de ley que ameritan el ingreso al reclusorio y nuestro acercamiento con él, y después platicar, también saber qué es lo que él quiere, ¿no? Finalmente hay personas que, te puedo decir, con poder de conocimiento y causa, y hay muchas personas que dicen y prefieren vivir ahí y convivir ahí, se convierten en su familia, se convierten en sus compañeros de habitación, se convierten incluso hasta en compañeros o en socios de algún negocio que puedan llegar a tener y a desarrollar. Llega a ser su mundo. Claro, y continúan generando ingresos incluso. Desafortunadamente, cuando generan ingresos, desde luego, delinquiendo de otra manera, pues evidentemente es un círculo vicioso en donde no podemos tampoco interrumpir ni lograr rescatar o sacar a alguien que no quiere. Entonces, evidentemente, creo que lo principal es acercarnos a él, escucharlo, ver si es cierto que él quiera rehabilitarse y no necesariamente obtener una libertad. Claro. Porque es un 2-3 ABC. Obtener una libertad para rehabilitarnos para poder convivir en sociedad y poder hacerle el menos daño posible a su familia. Evidentemente hay que revisar el expediente, hay que obtener cierta información para que podamos tener nosotros conciencia y ciencia real, de verdad, de poder tener los alcances jurídicos y los medios de defensa para poder obtener su libertad, siendo realistas.
El riesgo, como le dije hace un momento, un 25 sobre un 75%. Acercarnos a él entonces. Pues bueno, cuenten con nosotros, vamos a hacer lo pertinente, lo correcto, tenemos que ir paso a paso, de la mano con lo que las autoridades nos dicten, los permisos que se nos otorguen. No va a ser algo de la noche a la mañana, pero sí esperamos darles buenas noticias, cuenten con nosotros. Y atenderse, tienes que trabajar mucho en ti misma, Maribel. Lo único que necesitas es tomar tiempo de tu tiempo, sacar tiempo del que tienes para comprometerte a tener un Zoom o un acercamiento o una terapia con alguna de nuestras especialistas y te puedas tú atender, que es muy importante, porque las terapias no sirven de nada para los que se rehabilitan en sus adicciones si cuando lleguen de regreso a casa el entorno tampoco es el correcto o sigue siendo el mismo. Entonces hay que fortalecer también muchas partes de ti y muchas partes de la familia para que entonces sí se dé la ayuda integral que estaba inclusive Lupita proponiendo, hablando de ello, ¿no? Hay que crear conciencia, pero también trabajar mucho al respecto, ¿les parece? Y no sé cómo ande Lourdes, ni qué onda con ella, pero si necesita de nosotros y si podemos rehabilitarla o también llevarla a un centro de rehabilitación, pues nos encantaría. Yo también quisiera, Rocío, a ver si hubiera posible de que le consiguiéramos una prótesis para su piernita. Antes de eso hay que evaluar su salud, hay que saber si es diabética o no es diabética, sí tiene y azúcar. bueno, ella también tiene 25 quitarla, años con azúcar. pero quitarla de las adicciones, porque de nada le va a servir la prótesis si sigue igual. Muchas gracias por haber venido, no nos despedimos, nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a ver y tengan la confianza de que lo que vamos a hacer es lo que tenemos que hacer, lo correcto, sin dañar a nadie y sin meter en más problemas absolutamente a nadie. ¿Les parece? Sí, Rocío, muchas gracias. Paola. Gracias, Gracias. David. Feliz fin de semana a todos, señoras y señores. Yo les deseo lo que todos los días, y en verdad lo deseo de corazón. Es un decreto para ustedes, que absolutamente todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces. Siempre lo mejor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Pues mucho que hacer, mujer. Empezando por ti, ¿sí?